Bueno, quiero comenzar agradeciéndoles por invitarme. Es un placer ser parte de esta conferencia y está muy alta la barra porque hemos tenido dos grandes conferencias, así que espero poder seguir en ese tono. ¿Han escuchado hablar de la epidemiología? Y también hablamos un poco del paisaje de tratamientos y el progreso, y hemos visto qué tanto progreso hemos hecho, pero la parte clave aquí es que se han encontrado terapias tempranas, y aquí esto nos lleva a hablar de los principios del tamizaje y vigilancia del carcinoma hepatocelular. Cuando miramos esto, podemos ver que las directrices de la sociedad profesional recomiendan una vigilancia del hepatocarcinoma celular en los individuos de alto riesgo. Esto es verdadero en cualquiera de las sociedades, ya sea la LASL, y hemos visto las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana para el Estudio Hepático, que también recomienda la vigilancia en los individuos de alto riesgo. Aquí en esta diapositiva podemos ver las recomendaciones, la copia de las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en el cual se debe hacer ecografías semestralmente en pacientes con cirrosis y en pacientes, y cuando haya dudas sobre la ecografía se puede considerar hacer alfa-fetoproteína en combinación con la ecografía. Y esto es una de las cosas que voy a estar hablando durante esta conferencia. Entonces, bueno, acabamos de escuchar una gran conferencia en términos del paisaje, del entorno de tratamiento, pero una de las cosas que quiero resaltar es que hay muchos avances que están ocurriendo en términos de la mejora en la sobrevida, así como en las mejoras dramáticas con el advenimiento de la inmunoterapia y la terapia sistemática. Pero una de las cosas que siempre tenemos que recordar es una diferencia marcada en la sobrevida entre los tratamientos de estadios tempranos y de estadios posteriores. Entonces hay resección quirúrgica, trasplante de hígado, ablación local, sobrevivencia mediana 10 años, y a pesar de estos avances que hemos visto, vemos una sobrevivencia media de 3 años. Entonces, no importa qué tanto mejoremos los tratamientos paliativos, nunca vamos a acercarnos a los que podemos llegar con estas terapias quirúrgicas en estos estadios tempranos. Entonces, tenemos que maximizar la proporción de pacientes que encontramos en un estadio temprano. Esto nos lleva de vuelta a la primera presentación. Hemos escuchado que HCC es un cáncer altamente fatal. La mayoría de los pacientes, incluyendo aquellos en Latinoamérica, se encuentran en los estadios tardíos. Esto es algo que tenemos que hacer mucho mejor trabajo si queremos reversar esta alta tasa de mortalidad con el cáncer hepático. Entonces, las directrices profesionales no nos dicen solo que deberíamos estar haciendo esto, sino que también deberíamos estar identificando poblaciones objetivos para vigilancia de HCC. Y yo diría que con base en la epidemiología que ya hemos escuchado, esto tiene que ver altamente con pacientes cirróticos. Obviamente, reconocemos un virus del ADN que se puede presentar, vemos HCC en la ausencia de cirrosis también en individuos con hepatitis B, pero el 80 o el 90% de los carcinomas hepatocelulares que se presentan en Centroamérica y Suramérica se presentan en conjunto con cirrosis. Esto es algo muy común. Ahora hablemos algunos de los datos para la vigilancia del hepatocarcinoma celular. Principalmente viene de este estudio que fue hecho hace 20 años en China en pacientes con hepatitis B crónica. Podemos ver aquí que más de 18,000 pacientes con hepatitis B crónica fueron aleatorizados para vigilancia de HCC utilizando ecografía y AFP, alfa-fetoproteína, o ninguna vigilancia. Y vemos que hay una mayor detección tumoral, y aquí podemos ver los datos de nivel 1, que la vigilancia del hepatocarcinoma celular reduce la mortalidad. Una reducción del 32% con la vigilancia del carcinoma hepatocelular. Volvemos al hecho de que la cirrosis es la cohorte con mayor riesgo, incluyendo aquí en Sudamérica. Esto es un esquema simple en el que la gente usualmente desarrolla HCC. Entonces comenzamos con un hígado normal. En términos de hepatitis viral, más y más de estos casos
se relacionan con hepatitis alcohólica o no alcohólicas. Pacientes con hepatitis crónica, algunos de estos pacientes desarrollan posteriormente cirrosis y sabemos que una vez que uno desarrolla la cirrosis tiene un riesgo mayor de desarrollar hepatocarcinoma celular. Entonces, incluso con un pequeño intervalo, el riesgo de HCC se comienza a aproximar a los 10%. Entonces, una cohorte de muy alto riesgo en términos de poder desarrollar un carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿cuáles son los datos para la vigilancia de HCC en el contexto de la cirrosis? No tenemos un estudio aleatorizado para la cirrosis. Uno fue intentado en Australia hace unos años y tuvo que ser cerrado por mala inscripción, poca inscripción. Tanto los pacientes como los proveedores se negaron a inscribirse en este estudio. Y en un artículo de patología se dijo que un estudio de este tipo no era viable. Entonces estamos dependiendo de estudios de cohorte. Aquí vemos una revisión sistemática y un metaanálisis que publicamos en German Hepatology a principios de este año, resumiendo la literatura en los últimos 5 años en términos de estos estudios de cohorte. Y en estos estudios de cohorte podemos ver que la vigilancia de HCC está asociada con mejores resultados clínicos. Entonces vemos una detección de estadio temprano mejorada y vemos una reducción en la mortalidad. Y podemos ver aquí también una tasa casi igual que la del ensayo aleatorio controlado que se realizó en China. Ahora sabemos que los estudios de cohorte tienen limitaciones, diferentes sesgos, pero incluso en esos estudios que trataban de ajustar esos sesgos, se puede ver una asociación entre la vigilancia y mejores resultados clínicos. Entonces, hay datos consistentes que dicen que debemos realizar esto en nuestros pacientes de mayor riesgo. Ahora, en términos de los principios, creo que siempre tenemos que recordar que los programas de tamizaje de cáncer no solamente se definen por los beneficios, también tenemos que pensar en un valor general. Y el valor general es el balance entre los beneficios y los potenciales daños. Y creo que desde una perspectiva de tamizaje del cáncer deberíamos aprender lecciones de otros programas de tamizaje. Creo que el tamizaje de próstata es un buen ejemplo aquí. Cuando el PSA llegó, había mucho entusiasmo en términos de identificar el cáncer prostático en sus estadios tempranos, pero luego se mostró que PSA resultaba en muchos falsos positivos, muchas biopsias prostáticos y se cayó un poco el entusiasmo. Se generó mucha controversia en relación con este programa de tamización de cáncer. Y una pregunta, ¿deberíamos hacerlo? ¿No deberíamos hacerlo? Y yo sigo confundido sobre si deberíamos seguir haciendo este tipo de tamización. Y ahora hay programas establecidos donde vemos tamizaje para cáncer de mama en mujeres jóvenes. Ahora tenemos alguna controversia en términos de el balance entre los beneficios y los efectos negativos. Y en cuanto al valor general de la vigilancia de HCC, creo que tenemos que pensar en los beneficios y los daños y tenemos que balancearlo y mirar y tratar de evaluar los dos lados de este espectro. Entonces, cuando revisamos daños potenciales de la vigilancia de HCC, podemos ver la taxonomía de los daños que han sido definidos y podemos ver que los daños pueden ser ubicados en 3 categorías diferentes: daños físicos, daños financieros o daños psicológicos, afectaciones psicológicas. Y esto puede pasar a lo largo del proceso de tamización de cáncer, incluso cuando se está comenzando los pasos de ecografía y de alfa-fetoproteína y puede suceder después también del diagnóstico mismo del cáncer. Todo esto se atribuye a potenciales afectaciones de la ruta de vigilancia de HCC. Yo les he mostrado todos los datos que se han acumulado en términos de los beneficios de la vigilancia de HCC en los últimos 5 años. Vimos que hay varios estudios que han sido publicados. En contraste, solamente ha habido 4 estudios que han mirado las afectaciones de la vigilancia de HCC en ese mismo periodo. Estos incluyeron solamente 2.500 pacientes y podemos ver que las únicas afectaciones físicas evaluados en términos de evaluar daños potenciales financieros o psicológicos. La buena noticia es que los datos que existen sugieren que los daños
de esta vigilancia ocurren en una minoría de los pacientes y tienden a ser relativamente menores en su gravedad. Así que estamos hablando de uno, dos TACs o resonancias la cantidad de pacientes que reciben una biopsia es pequeña, entonces creo que la información sugiere que esto va a ser leve, aunque tenemos que seguir evaluando esto. Y estamos presentando algunos de los datos, de los primeros datos, y esperamos que esto siga proliferando en relación con nuestra evaluación del valor general de la vigilancia de HCC hacia el futuro. Entiendo que no estoy hablándole a hepatólogos, probablemente le estoy hablando a radiólogos principalmente, entonces ahora creo que voy a pasar al área que va a interesarles un poco más, es decir, las pruebas radiológicas. Como ustedes saben, la vigilancia de HCC se ha hecho tradicionalmente utilizando ecografía abdominal con biomarcador o sin biomarcador de alfa-fetoproteína. Esto ha sido el estándar por casi 20 años y veo que cualquier cosa en medicina que se haya hecho por 20 años y de hecho que se hayan dado cambios en la epidemiología, en la tecnología, es porque o tuvimos suerte y le pegamos al objetivo al puro principio o ya está desactualizado. Y sin insulto a nadie, a ningún radiólogo, a una persona experta en ultrasonido, he visto un interés cada vez mayor en TACs y resonancias cross-seccionales y vamos a hablar un poco hacia dónde va el campo en términos de estas estrategias. Comencemos revisando algunos de los datos para el ultrasonido. Ha habido controversia frente al ultrasonido con AFP y frente al ultrasonido sin ASP. Hay directrices que hablan de que la AFP solo debería considerarse si hay limitaciones en la calidad de la ecografía. Vemos ISOs ASLD, que ha estado mucho más abierto al ultrasonido con AFP. Y se están generando unas nuevas directrices y van a hablar de que el ultrasonido es con AFP, ya no es con o sin AFP. Entonces vamos a ver un contraste en términos de estas directrices mundiales en cómo nos aproximamos a la vigilancia de HCC. Acá vemos la vigilancia, el metaanálisis de todos estos estudios se revisaron en un periodo de 20 años. Lo primero que podemos ver acá es que hay una marcación, una variada marcación en términos de sensibilidad del ultrasonido, encontrando el HCC, detectando el HCC en estadios tempranos. Entonces, del 21% al 81%. Y no es como que estos ultrasonidos se estén dando en pequeñas instituciones que no saben hacer ultrasonidos. No, estos son centros académicos grandes que están haciendo este tipo de ecografías. Entonces, esperaríamos que sean instituciones expertas, pero hay una variación amplia en términos de la sensibilidad del ultrasonido para encontrar HCC en un estadio temprano. Podemos ver que el estimado agrupado tenemos un 47%. Eso quiere decir que si su paciente acude a un examen de ultrasonido experto, tenemos menos del 50% de oportunidad de encontrar HCC en una etapa temprana. Entonces, claramente lo podríamos hacer mejor. La visualización, esta es un área en donde el IRADS ha estado liderando en términos de información. Este es un estudio que hicimos que precedió los puntajes de visualización que habían salido. Aquí nuestro radiólogo abdominal revisó de forma independiente 1000 ecografías, 1000 ultrasonidos. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo y lo revisaron y los clasificó como definitivamente inadecuados, probablemente adecuados o definitivamente adecuados para la evaluación de HCC. Esto precedió el puntaje de visualización del IRADS, aunque los criterios utilizados fueron muy similares a los utilizados para el puntaje de visualización del IRADS. Y lo que podemos encontrar aquí es que el 20% de los exámenes se calificaron como definitivamente inadecuados o probablemente inadecuados. Y más notablemente, 1 en 5 exámenes de ultrasonido se consideraron como definitivamente o probablemente inadecuados para el análisis y la exclusión de HCC. Incluso más preocupante es que ya hemos escuchado que nos estamos alejando del mundo
de la hepatitis y estamos acercándonos a un mundo con mayor enfermedad asociada con el alcohol. Y ya escuchamos que la población para de este tipo de población está aumentando solamente. Cuando miramos los factores de riesgo para tener una mala visualización, obesidad mórbida, hígado graso relacionado con el alcohol y la cirrosis, el futuro de la población que vamos a estar tamizando. Así que esto solo se va a hacer más y más problemático así a medida que avanzamos. Entonces, como ustedes saben, el punto de visualización de la LIRADS va de A a B a C. A es sin limitaciones, B son limitaciones moderadas y C es fuertes limitaciones. Y utilizando el puntaje de visualización de LIRADS, de 1 a 5 tienen una mala visualización. La otra cuestión sobre nuestro estudio es que miramos a cambios y no cambios. ¿Qué pasa si comenzamos con un puntaje de A? Se repite el ultrasonido. Hay 10 a 20% de personas que van a presentar una visualización inadecuada, puntaje B o C del IRADS en el seguimiento. Pero interesantemente, si comenzamos con un puntaje de visualización del IRADS de B o C, alrededor del 30% de los pacientes van a ser rescatados, es decir, tuvieron un mal día. Entonces van a tener buena visualización en sus subsiguientes ultrasonidos abdominales. Y esto es algo que tenemos que tener presente como comunidad radiológica y como comunidad de hepatólogos para comprender qué pacientes pueden ser candidatos para estos ultrasonidos o con cuáles tenemos que seguir adelante. Ahora, el sentido común. Si yo no puedo ver, probablemente no voy a encontrar el HCC, pero a veces es bueno tener un estudio que muestre algo de sentido común. Este es este estudio. Hemos mirado entonces cuál es el impacto de los puntajes de visualización de ultrasonido. De nuevo, los pacientes que tenían puntajes de A, B o C, en A los pacientes les fue bastante bien. Y cuando miramos los puntajes de B o C, les va bastante bien si se tiene buena visualización, al menos con base en este estudio. Si encontramos un puntaje de visualización de C, la sensibilidad solamente del 27%, una oportunidad en cada 4 de encontrar el HCC. Entonces, este ultrasonido está fallando probablemente y necesitamos encontrar mejores modalidades. Ahora, con un puntaje de B, se reduce un poco, aunque pensamos que esto es clínicamente insignificante, dado que la especificidad de este estudio era alta a lo largo de todos los puntajes de visualización, excediendo el 95%. Entonces, nuestra conclusión en este estudio es que aquellos pacientes con limitaciones severas deberían ser considerados para modalidades alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas que podemos considerar? Entonces, para los que les encantan los TACs, por ahí hay un estudio que miraba que comparaba el ultrasonido del CT de baja dosis y tenía mejor sensibilidad para la detección temprana y mejor especificidad. La razón por la cual estoy mostrando esto es que no pienso que el TAC es una estrategia viable, particularmente si uno lo tiene que repetir para las cohortes de cirrosis cada 6 meses. Entonces hay preocupaciones sobre nefrotoxicidad con el agente de contraste, a pesar de que algunos son pequeños, pero no creo que el TAC sea la mejor opción para imágenes transversales. Creo que hay una mejor esperanza para las estrategias de vigilancia con base en la resonancia. Esto salió de una cohorte prospectiva de Corea del Sur, la mayoría con hepatitis B subyacente, pero en un estadio de cirrosis. Una ultrasonido semestral y resonancia para todos los pacientes. 43 pacientes diagnosticados con HCC, 32 fueron ubicados en un estadio muy temprano, 10 en el estadio muy temprano. Acá podemos ver la resonancia, una sensibilidad bastante más alta, así como una especificidad bastante más alta.
Esto es un examen de 45 minutos, una resonancia completa. Y creo que, pues muchos dirían, yo no voy a hacer un examen de 45 minutos de resonancia en mis pacientes cirróticos cada 6 meses. Hay datos que muestran la posibilidad de unos protocolos abreviados para resonancia, protocolos sin contraste, o también se pueden hacer protocolos abreviados, dinámicos, en donde se quitan secuencias selectivas, se puede reducir un examen de 45 minutos y esto puede ser una estrategia más viable hacia adelante. Se puede meter hasta 3 pacientes en un turno de resonancia, pero ustedes entienden, esto es como potencialmente una estrategia de vigilancia con una mayor salida que puede ser utilizada en varios pacientes. No creo que esto sea para todo el mundo. Yo sí creo que el ultrasonido va a seguir jugando un papel importante, pero en aquellos pacientes en donde el ultrasonido falla, tenemos que buscar estrategias alternativas y esta puede ser un complemento. La resonancia trabaja en algunos, la resonancia abreviada funciona en otros, entonces podemos lograr mejores resultados utilizando todos estos en conjunto. Ahora, no digo que tengan que empezar a ordenar resonancias abreviadas a sus pacientes mañana, no. Necesitamos más detalles, más datos controlados, necesitamos más estudios de cohorte. Estos estudios se están realizando en este momento, hay algunos que se están lanzando en los Estados Unidos en este momento, entonces creo que vamos a comenzar a ver estos datos salir en los próximos años. Esto es algo de lo que les decía, esto no lo podemos expandir a toda la población por cuestiones como capacidad y costo, pero creo que sí puede ayudar para ciertos segmentos de la población. Y bueno, yo soy una persona que le gusta mucho los biomarcadores y creo que, bueno, es como todos los radiólogos, pero creo que los biomarcadores son una parte muy importante de la estrategia de vigilancia. Hoy AFP es un complemento de lo que tenemos, es un ultrasonido de complemento. Esto aborda la discusión de si ultrasonido solo versus ultrasonido con AFP. Yo ya les dije, el ultrasonido en sí mismo no le va bien. La sensibilidad para etapas tempranas es menor del 50%. Estos son unos estudios, 7 estudios que miraron ultrasonido solo con ultrasonido con AFP. Y consistentemente en estos estudios el ultrasonido con AFP le fue mejor, tuvo una mayor sensibilidad, dados menores tamaños de muestra, no fue significativamente diferente. Pero cuando se sacan resultados de todos estos estudios, podemos ver que la sensibilidad del ultrasonido con AFP es significativamente mejor que el ultrasonido solo, 63% versus 45%. Una pequeña caída en especificidad, aunque no es muy significativa, y la tasa diagnóstica es mucho mayor que en la combinación que con el ultrasonido solo. Entonces el ultrasonido con AFP desde esta perspectiva es mejor que el ultrasonido solo. Hemos puesto estos inputs en los estudios analíticos y en las modulaciones. El ultrasonido con AFP fue la estrategia más costo efectiva en más del 85% de las simulaciones, apoyando que esta debería ser la estrategia. Actualmente, ultrasonido con AFP. Ahora, hay también otros biomarcadores emergentes, promisorios. No les podría decir cuál va a ser el mejor. Esta es una diapositiva que yo les mostraba que habla de algunos de los biomarcadores que están surgiendo. Y aquí no voy a hablarles de un biomarcador específico. Estos son todos promisorios en términos de técnicas de biopsia líquida, así como paneles de biomarcadores proteínicos. Como AFP, DCP, AFLP, y combina en un panel de biomarcadores. Y todos esos paneles de biomarcadores parecen tener mayor sensibilidad y mayor especificidad que el alfa-fetoproteína. Así que creo que estos van a llegar al mercado a medida que sean validados y creo que esto puede ayudar también en términos del complemento de diferentes herramientas con las que contamos en términos de pensar en la vigilancia. Ahora, en los últimos minutos voy a hablar de otros aspectos de esta vigilancia eh, para encontrar una estrategia eficiente para la vigilancia. La otra parte tiene que ver con la realización de la vigilancia. No importa con qué contemos si nadie lo está implementando. Y esto realmente es problemático porque cuando miramos esto, ya escuchamos que una minoría de pacientes en el mundo, incluyendo acá, se encuentran a través de la vigilancia de HCC. Y esto tiene que ver con que nosotros,
como hepatólogos no estamos haciendo un muy buen trabajo en asegurarnos de que esto se haga. Entonces, cuando miramos esto y cuando miramos pacientes en riesgo con cirrosis, solamente 1 de cada 4 pacientes con cirrosis están siendo vigilados para HCC. Y cuando esto comenzó, nosotros reportábamos de los Estados Unidos. Y recuerdo cuando publicamos nuestros primeros estudios, personas de otros países decían, esto es un problema de los Estados Unidos, ellos no son muy buenos en medicina clínica. Pero ahora ha habido estudios que han salido casi de todas las regiones del mundo diciendo que esto es un problema mundial, no importa dónde vives, hay un subuso de la vigilancia de HCC. Pero sí, hacemos un mal trabajo en los Estados Unidos, hacemos un peor trabajo, de hecho, que nos muestra una mala utilización de la vigilancia del 17% contra el 43% en Europa y 34% en Asia. Entonces, creo que tiene que haber más estudios de diferentes áreas en Sudamérica que estén evaluando la utilización o la implementación de la vigilancia de HCC. Encontré solamente un estudio que fue realizado en Brasil. No creo que haya habido muchos otros estudios, al menos al momento de esta publicación, que hayan mirado otras áreas. Entonces, esta es un área en la que creo que necesitan datos locales. Necesitamos datos locales para ver qué se necesita hacer para mejorar. Pero les digo, esto es un área en la que podemos mejorar. Ahora, cuando miramos esto, a mano izquierda tenemos un estudio que hicimos en los Estados Unidos y miramos por qué esto no ocurrió. Muchos de los pacientes simplemente no estaban siendo seguidos a través de nuestro sistema. Entonces estaban presentando con una nueva HCC. Entonces, si ellos no estaban teniendo seguimiento, ¿cómo se puede hacer vigilancia de HCC? Pero incluso en estos pacientes que no habían tenido seguimiento, encontramos que había habido diferentes fallos en el proceso. Muchos pacientes no fueron reconocidos como que tenían cirrosis. Muchos pacientes que se les había recomendado la vigilancia por parte de su proveedor, y había otros participantes que no completaron esto, y esto fue culpa tanto de los proveedores como de los pacientes. A mano derecha tenemos un estudio en el que tuve el honor de colaborar con colegas de Argentina, en donde miraban exactamente el mismo proceso. Yo recomendaría escuchar a los estudios en Colombia, la generación de datos locales en términos de qué tiene que ocurrir. Pero ellos miraron y dijeron, bueno, ¿cuántas personas han reconocido la enfermedad hepática previa y quiénes no? ¿Qué pacientes han completado ese análisis previo? Y si lo hicieron, hubo un fallo en ubicar la enfermedad en etapa temprana. Entonces, esto nos muestra que necesitamos interacciones multinivel si queremos lograr mejores resultados. Lo bueno es que hay algunos estudios que identifican intervenciones que sí pueden ser utilizadas, y estas intervenciones pueden ser sencillas, como educación de los pacientes, educación de los prestadores de servicios. Y algo interesante, aquí hay un estudio publicado en 2017 de Farrell que habla de un sistema de LED recall para radiología. Y esto es algo que decía, bueno, si usted tiene un ultrasonido que es normal, los radiólogos van a invitar al paciente para una retoma del examen 6 meses después. Y yo obviamente no voy a actuar solo, voy a hablar con el hepatólogo. Pero a veces los hepatólogos están sobrecogidos, o los médicos de cuidado primario están sobrecogidos, y esto se puede integrar en los flujos de trabajo de radiología, o en otros flujos de pronto no estaría enfocado en radiología, sino en hepatología. Pero estas conversaciones entre ambas caras de la moneda serían buenas en términos de decir qué sería lo mejor para asegurar que se implemente la vigilancia de carcinoma hepatocelular. En resumen, los pacientes en riesgo incluyen aquellos que tienen cirrosis, y estos son la cohorte más grande, como ya lo hemos mencionado, y subgrupos de hepatitis B crónica. Y esto realmente se está haciendo cada vez un problema no viral. Tenemos datos de vigilancia de HCC que parecen mostrar que es un alto valor y buenos beneficios y mínimos daños, pero tenemos que continuar haciendo estos estudios. El ultrasonido por sí solo tiene sensibilidad subóptima, particularmente en pacientes que vemos con obesidad, y el ultrasonido con AFP debería ser nuestra estrategia principal en 2022.
pero tenemos también que estar mirando los nuevos biomarcadores innovadores que están surgiendo. Y creo que en los próximos años vamos a ver una transformación de cómo nos aproximamos a la vigilancia de HCC. Finalmente, las pruebas solo son tan buenas como puedan ser utilizadas en la práctica clínica y hay factores tanto de los pacientes como de los proveedores, así que necesitamos intervenciones que puedan ser consideradas en la práctica clínica. Estas han sido aplicaciones probadas y ahora lo que tenemos que ver es si pueden ser implementadas fácilmente en prácticas clínicas de rutina. De nuevo, muchas gracias por invitarme aquí.